Hola, bienvenidos a Culture. En esta sesión hablaremos sobre el uso de tuplas con nombre en Python. Mi nombre es Carlos Guevara y a continuación les mostraré más acerca de esto. Antes de comenzar, cabe aclarar que no será necesario que digiten el código del presente tutorial, ya que dicho código estará en mi repositorio de GitHub, cuyo link les proporciono en la descripción de este video. Lo primero que haremos es crear una carpeta llamada Python en la carpeta de nuestra preferencia. En mi caso, yo la crearé en el directorio de documentos. Luego, dentro de la carpeta Python, crearemos otra carpeta llamada tuplas nombre. Ahora abriremos Visual Studio Code. Ahora abriremos la carpeta tuplas nombre en Visual Studio Code. Ahora, dentro de la carpeta tuplas, crearemos un archivo llamado tuplas nombre.py. Las tuplas con nombre son una extensión de las tuplas normales. Estas se encuentran en un módulo llamado Collections, y en estas podemos acceder a sus elementos de dos formas. La primera forma es mediante índices y la segunda mediante un nombre de atributo. Para poder usar tuplas con nombre, lo primero que deberemos hacer es importar la clase NameTuple de la librería Collections de la siguiente forma. En el código anterior tenemos cómo importar la clase NameTuple necesaria para trabajar con tuplas con nombre. Primero colocamos la palabra reservada from. Luego colocamos el nombre de la librería, que en este caso es Collections. Luego colocamos la palabra reservada y port. Y luego colocamos el nombre de la clase, que en este caso es NameTople. Y con esto ya tenemos importada la clase necesaria para trabajar con tuplas con nombre. Ahora hablaremos de cómo definir y usar una tupla con nombres. Y es que una vez importada la clase NameTuple, procederemos a definir la estructura de la tupla bajo el siguiente formato. En el código anterior
Mediante comentario, tenemos el formato para definir una tupla con nombre. Primero colocamos el nombre de la clase NameTopu, que es la que importamos acá. Luego colocamos el nombre de la clase que tendrá la tupla con nombre. Este nombre debe ser un nombre descriptivo. Luego colocamos una coma y luego entre corchetes colocamos los campos que tendrá la tupla con nombre, los nombres de los campos. Cada nombre de campo deberá ir separado por una coma respectivamente. Ahora veremos un ejemplo práctico. En el código anterior tenemos los pasos para crear una tupla con nombre. Primero colocamos el nombre de la clase NameTopo, que es este que tenemos acá. Luego del nombre de la clase colocamos el nombre de la clase que tendrá la tupla con nombre. En este caso le llamamos producto. Dijimos que este nombre tiene que ser un nombre descriptivo y en este caso le hemos llamado producto porque eso es lo que va a contener esta tupla, datos acerca de un producto. Luego, entre corchetes, definimos los campos que tendrá esa tupla. Y en este caso, esta tupla tendrá tres campos, que son estos que tenemos acá. El primer campo se llamará nombre producto, el segundo campo se llamará código y el tercer campo se llamará existencia. Luego esa estructura de la tupla producto la asignamos a una variable llamada producto. En este caso, la variable tiene el mismo nombre de la clase. Sin embargo, podemos colocar un nombre distinto, pero se recomienda que se llame igual. Aunque no es obligatorio que se llame igual, puede llamarse diferente, pero es una buena práctica llamarle igual. Ahora, una vez definida la estructura de la tupla con nombre, utilizamos la variable que apunta a esa estructura, en este caso la variable producto. ¿Y para qué la usamos? La usamos para crear una instancia de la tupla con nombre producto. Colocamos el nombre de la variable, abrimos y cerramos paréntesis, colocamos un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre. Y entre estos paréntesis colocamos los valores de los campos que tendrá la tupla con nombre. En este caso, como el primer campo es nombre producto, eso es lo que colocamos como primer valor, el nombre del producto, que en este caso es Tenaza. Luego, como el segundo valor es el código, ese es el segundo valor que colocamos, que es el código del producto. Y luego, como definimos como tercer valor la existencia, ese es el tercer valor que colocamos, la existencia. Más abajo repetimos el mismo proceso, pero para otros productos, como son el producto taladro y el producto martillo. Luego más abajo accedemos a los datos de la tupla llamada producto 1. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante sus índices. Y para accederla por medio de sus índices colocamos el nombre de la variable que apunta a la tupla, en este caso producto 1. Luego abrimos y cerramos corchetes y entre los corchetes colocamos el índice del elemento a que queremos acceder.
En este caso colocamos el índice cero, que apuntará al primer elemento de la tupla producto uno. En este caso, el primer elemento de la tupla producto uno es tenaza, el nombre del producto, el cual lo referenciamos mediante el índice cero. Ahora, ¿cómo accedemos a los elementos que están después, como es el código de la existencia? Pues al primer índice, que es el índice cero, al índice inicial le sumamos uno. Cero más uno, uno. Y el índice uno hará referencia al segundo elemento de la tupla, que es el código. Luego sumamos uno más uno, 2. Y el índice 2 hará referencia al tercer elemento de la tupla, que son las existencias. El índice cero hace referencia al nombre del producto. El índice uno hace referencia al código. Y el índice 2 hace referencia a la existencia. Esto para acceder a los datos de la tupla con nombre mediante índices. Pero lo especial de estas tuplas con nombre es que, a diferencia de las tuplas normales que solo las podemos acceder mediante índices, las tuplas con nombre también pueden ser accedidas mediante sus nombres de atributo. Más abajo, mediante unos prints, imprimimos los valores de la tupla producto uno, accediendo a esta mediante sus nombres de atributo. Para ello colocamos el nombre de la tupla, que en este caso es producto uno. Luego colocamos un punto y luego del punto colocamos el nombre del atributo al cual queremos acceder. En este caso, queremos acceder al nombre del producto y ese es el atributo que colocamos, nombre-producto, porque así le hemos puesto acá, nombre-producto. Para acceder al código, como a ese atributo le hemos llamado código, ese es el nombre de atributo que ponemos acá, código. Y como al tercer atributo le hemos llamado existencia, ese es el nombre de atributo que colocamos acá, existencia, para acceder a la existencia. Y con esto ya hemos accedido a los diferentes valores de la tupla producto uno mediante sus nombres de atributo. Ahora abrimos la consola de Visual Studio Code. Ahora, para ejecutar el código en la terminal de Visual Studio, guardamos los cambios y usamos el comando Python más el nombre del archivo que creamos, que en este caso es tuplasnombre.py, y luego presionamos Enter. Y como podemos observar, accedemos a las propiedades de la tupla con nombre mediante sus índices y mediante sus nombres de atributo. Acá tenemos el primer acceso mediante sus índices y acá tenemos el segundo acceso mediante sus nombres de atributo. Ahora hablaremos de los métodos especiales de una tupla con nombre. Y tenemos que aunque una tupla con nombre hereda los métodos de las tuplas normales, como son count e index, también tienen algunos métodos propios que inician con guión bajo. El primer método es el método guión bajo make, que crea una instancia de una tupla con nombre a partir de una lista o iterable existente, por lo que a continuación les colocaré
Un ejemplo. En el código anterior tenemos una lista con tres valores: el nombre del producto, el código y la existencia. Esa lista la asignamos a la variable producto 4. Luego utilizamos la variable que apunta a la estructura de la tupla con nombre producto, la colocamos acá, luego colocamos un punto e invocamos a su método make. Y a este método make le pasamos como parámetro la variable que apunta a la lista. Esa variable de tipo lista será convertida a una tupla con nombre, que será de tipo producto, porque esa es la variable que estamos usando, la variable que apunta a la estructura de la tupla con nombre de tipo producto. Esa tupla con nombre será asignada a la variable producto por método make, y luego mediante unos prints imprimimos los diferentes valores de la tupla con nombre producto por método make mediante sus nombres de atributo. Colocamos para ello el nombre de la tupla, que en este caso es producto por método make. Luego colocamos un punto y luego del punto colocamos el nombre del atributo. En este caso colocamos el atributo nombre producto, que es el primer atributo que definimos. Para acceder al código colocamos el nombre de atributo código, que es el nombre de atributo que definimos para el código. Y para acceder a la existencia, colocamos el nombre de atributo existencia, que es el nombre de atributo que definimos para hacer referencia a la existencia. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen los datos de la tupla con nombre creada a partir de una lista mediante el método make. Si somos observadores, se nos imprime el nombre del producto, que en este caso es cinta métrica, que es el primer valor de la lista. Se nos imprime el código, que es este que tenemos acá, que es el segundo valor de la lista. Y se nos imprime la existencia, que es este dato que tenemos acá, que es el tercer valor de la lista. Nótese que como para la tupla con nombre hemos definido tres valores, la lista que queremos convertir a tipo producto debe de tener efectivamente tres valores. Esto no es obligatorio, pero también sería idóneo que los tipos de datos de los valores sean compatibles con los tipos de datos que deberán tener cada uno de los atributos de la dupla con nombre. El segundo método es guión bajo asdic, que retorna un diccionario en donde las claves del diccionario son los nombres de los campos que le dimos a la tupla con nombre, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Si queremos formar un diccionario a partir de una tupla con nombre, podemos acceder a sus propiedades individuales.
de manera separada y luego asignar esas propiedades a variables y luego armar el diccionario. Pero para evitarnos hacer todo este proceso, Python ya nos lo facilita, proporcionándonos un método llamado -asig. Este método nos retornará un diccionario, el cual se creará a partir de la tupla con nombre. En este caso, para ello deberemos colocar el nombre de la tupla con nombre, que en este caso es la tupla producto por método make, que es la que definimos acá. Luego de colocar el nombre de la tupla con nombre, colocamos un punto y luego del punto colocamos el nombre del método. Este método nos retornará un diccionario que se creará a partir de la tupla con nombre a la cual le estamos invocando el método asig. En este caso es la tupla con nombre producto por método make, porque a esa le estamos invocando el método asig. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos devuelve el diccionario generado a partir del método asig de la tupla con nombre productos, que es este que tenemos acá, este es el diccionario. Si son observadores, los nombres de las claves del diccionario, que en este caso son nombre-producto, código y existencia, son iguales a los nombres de los atributos de la tupla con nombre que definimos arriba, o sea, de la tupla con nombre producto. Son iguales, nombre-producto, nombre-producto, código, código y existencia, y acá se llama existencia, son iguales porque se generaron, porque estos claves del diccionario se generaron a partir de una tupla de tipo producto, de la tupla de tipo producto que definimos acá arriba. Entonces los nombres de las claves siempre se llamarán igual a los nombres de los atributos de la tupla con nombre. El tercer método es -replace, el cual nos devuelve una copia de una tupla con nombre con alguno o todos sus valores modificados. No se volverá una copia porque en Python las tuplas son inmutables y una vez creadas no se pueden modificar, por lo que este método no modifica la tupla original, sino que nos devuelve una copia de esta, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior colocamos el nombre de la tupla con nombre, en este caso la tupla llamada producto por método make, que es la que definimos acá. Luego de colocar el nombre de la tupla, colocamos un punto y luego colocamos el nombre del método que queremos invocar, en este caso el método -replace. Este método nos devolverá una copia o un duplicado de la tupla producto por método make, porque a esa tupla le estamos invocando el método replace. Sin embargo, esa copia era con ciertas modificaciones y esas modificaciones se le pasan como parámetro
al método replace. En este caso estamos diciendo que nos devolverá una copia exacta de la tupla producto por método make, pero con la salvedad que aquí le vamos a modificar el atributo nombre producto, por lo cual colocamos el nombre del atributo. Como acá le llamamos nombre-producto, ese es el nombre que colocamos acá, nombre-producto. Luego colocamos un signo igual y luego de signo igual colocamos el valor que va a tener la propiedad nombre-producto. O sea que en este caso, el valor cinta métrica, que es el que contiene originalmente la tupla con nombre producto por método make, que es este que tenemos acá, cinta métrica, será modificado por el valor cortavidrio. Luego imprimimos esa tupla con un print. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprime la copia de la tupla con nombre producto por método make con las modificaciones que realizamos a través del método replace. Si se dan cuenta, el código se mantiene porque ese no lo modificamos. E igualmente las existencias se mantienen porque esas no las modificamos. El valor que cambia es el nombre del producto que cambió de cinta métrica a cortavidrio, porque ese es el valor que modificamos, el nombre del producto. Entonces, si se dan cuenta, el método replace nos va a devolver una copia idéntica de la tupla con nombre con las modificaciones que le realizamos a esa tupla. O sea, irá modificada, levemente modificada, de acuerdo a los valores que nosotros queramos modificar. Bueno, y eso es todo por hoy. Si les gustó este tutorial, pueden darle like. Igualmente, si desean apoyar nuestro canal, pueden suscribirse y dar clic al botón de la campanita. Y una cosa más, si el código de este tutorial les ha sido de utilidad, pueden dejarme una estrella en mi repositorio de GitHub. Muchas gracias y hasta pronto.